La historia muchas veces no es como se cuenta que fue, ya sea porque con el paso del tiempo se pierde la información, o por intereses de alguien, o para dar una narrativa diferente. En este caso, te contaré algunos datos y mentiras sobre la independencia de México que quizá no conocías. Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, dos de las principales personas que iniciaron la independencia, no se llevaban muy bien. Para empezar, Hidalgo sería el encargado de dar la cara para mover a las personas, pero sería Allende quien se encargaría de comandar la lucha, ya que al ser militar tenía más conocimiento al respecto. Pero la gente prefería seguir a Hidalgo, a quien llamaban Generalísimo. Todo empeoró cuando después de la lucha en la Lóndiga de Granaditas, el ejército de Hidalgo, bajo sus órdenes, no tuvo piedad con nadie, desde enemigos hasta personas inocentes. Atacaron a cualquier persona en la ciudad durante 3 días seguidos. Después de esto, Hidalgo fue perdiendo cada vez más la cabeza y se autonombró Alteza Serenísima, ya que sentía que el título de Generalísimo ya no era suficiente para él. Tras esto, Allende pensó que lo mejor sería quitar a Hidalgo del camino, por lo que se dice que intentó envenenarlo hasta en 3 ocasiones, pero Hidalgo tenía muchas personas de su lado, algunas incluso probaban sus alimentos antes que él y lo cuidaban mientras dormía, por lo que los planes de Allende jamás tuvieron éxito. Durante el grito de Dolores, el cura Hidalgo empuñó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, el cual tomó de la parroquia y el cual le sirvió a él y a Allende para unir a las personas, aunque no se tiene seguridad de cuál fue el estandarte exacto que se usó ese día. Se cree que se encuentra en el Museo Nacional de Historia, pero esto no es una certeza, ya que Hidalgo no fue el único que usó esta imagen durante la lucha por la independencia, ya que muchas otras personas también lo adoptaron como bandera. Otra cosa más es que el diseño de la bandera que usamos actualmente no llegó sino hasta el 16 de septiembre de 1968. El Ángel de la Independencia, inaugurado el 16 de septiembre de 1910 por Porfirio Díaz, es un monumento de 45 metros de altura que consiste en una columna y una escultura hecha de bronce y recubierta en oro de 6 metros y que pesa 7 toneladas. Es también llamada la Victoria Alada, pero además de su significado, esta también funciona como una tumba, ya que en su interior, además de contener el Acta de la Independencia, se encuentra una zona de urnas, en donde permanecen los restos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Matamoros, Juan Aldama y varios más, los cuales fueron trasladados desde sus lugares de entierro hasta el interior del monumento en 1925, y en una columna se enterró a Leona Vicario. Otro dato es que la actual escultura no es la original, pues un terremoto de 7.9 grados ocurrido en 1957 la hizo caer del pedestal, destrozándola y dañando la columna que lo sostenía, por lo que se tuvo que reemplazar por una nueva. Juan José Martínez, mejor conocido como el Pípila, se dice que fue el hombre responsable de quemar la puerta de la Lóndiga de Granaditas, luego de que Miguel Hidalgo se lo pidiera. Se cuenta que tomó una losa y se la puso sobre su espalda para cubrirse de los disparos de los enemigos, y con una antorcha en la mano caminó hasta la puerta del edificio y esperó varios minutos en el lugar hasta que ésta se quemara, y así el ejército de Hidalgo pudiera entrar. Pero puede que esta historia no sea del todo cierta, pues se dice que no fue uno, sino varios pípilas, los cuales se cuenta que eran mineros que se unieron a la causa. Hay quien dice que esto no pudo haber ocurrido, ya que Hidalgo se encontraba al otro lado de la ciudad y no pudo haber dado tal orden, aunque hay varias versiones de esta historia, por lo que es difícil decir cuál es la correcta. Normalmente, se tiene la idea de que Miguel Hidalgo fue quien tocó la campana de Dolores para convocar a las personas a unirse por la independencia. Pero esto no fue así, ya que quien realmente tocó la campana fue José Galván, compañero de la parroquia, mientras Hidalgo llamaba a las personas permaneciendo a la puerta de la parroquia. Actualmente, la campana de Dolores se encuentra en el Palacio Nacional. Se suele pensar en el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, como un tipo humilde y de buen corazón, que solo quería la libertad del pueblo mexicano. Pero esto también es completamente erróneo. Hidalgo pertenecía a una de las familias más ricas del lugar,
y uno de los motivos por los que se unió a la lucha por la independencia es porque no quería seguir pagando impuestos, ya que esto había disminuido su riqueza, y de hecho fueron sus amigos ricos quienes quisieron que se uniera, ya que ellos también estaban siendo afectados, y nunca buscó la independencia, sino la autonomía de la Nueva España. Además, aunque era cura, no era célibe, llegó a tener 5 hijos y estuvo con varias mujeres. Durante su lucha en Guanajuato, el cura Hidalgo mostró su lado más oscuro, mandando acabar con cualquier persona que le estorbara, sin importar que fuera un anciano o un niño. Tenía a su lado a un criminal llamado José Marroquín, quien se dedicaba a ejecutar españoles. Como expliqué antes, después de la batalla de Guanajuato, se autoproclamó como Su Alteza Serenísima, ya que sentía que los títulos de cura y generalísimo ya no eran suficientes para él, y si alguien quería hablar con él, debía hacerlo hincándose. Finalmente, el cura Miguel Hidalgo y Costilla murió el 30 de julio de 1811, al ser fusilado en Chihuahua. Mariano Matamoros se unió a la lucha por la independencia en 1811 dentro de las tropas de Morelos, llegando a convertirse en coronel, pero existe la posibilidad de que realmente Mariano Matamoros fuera una mujer, ya que en 2010 su cuerpo fue trasladado al Palacio Nacional y fue estudiado, por lo que se llegó a la conclusión de que el cuerpo pertenecía a una mujer de entre 40 y 45 años y con una altura de 1,50 m. Y aunque se llegó a pensar que se trataba del cuerpo de otra persona, lo cierto es que todo concuerda con la descripción de Mariano Matamoros, el cual se dice que era un hombre de muy baja estatura, delgado y con una voz un tanto femenina, además de que no le gustaba desnudarse frente a otros hombres, así que existe la posibilidad de que se haya tratado de una persona trans, pero esto no ha podido ser confirmado de manera oficial.